Nuestro primer invitado para hablar de este tema es el doctor Eduardo Gerón, que ya es un invitado de la casa y al que le agradecemos que esté con nosotros. Abogado penalista, ex juez de instrucción, profesor de la UBA y de la UCA. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Y la primera pregunta, doctor, tiene que ver con parte de lo que recién contaba Nico. Cuando uno empieza a repasar esta lista de imputados colaboradores o arrepentidos, como los quiera llamar nuestra sociedad, digo, en virtud de la ley que se los permite, uno se pregunta, ¿hasta dónde puede llegar este listado? ¿Pueden todos decir, bueno, yo me arrepiento y quiero colaborar y necesito que me modifiquen de alguna manera la pena o poder lograr zafar de alguna forma o entrar en algún caso, que no creo que sean todos, a convertirme en un testigo protegido? Bueno, pueden hacerlo muchos o pocos en la medida en que la nueva información que se vaya brindando ayude al fiscal, ayude al juez a con nuevos elementos, tanto sea a descubrir nuevas cosas o a robustecer cosas con las cuales no tenían más que un testimonio o dos, y entonces eso ayude para hacerlo. Pero obviamente valen mucho más los primeros que se presentan que si hay 18 cuando se presenta el 18, porque seguramente esa información que proporcione ya quizá no tenga valor para los investigadores, ¿no? Es decir, que las estrategias de los defensores de aquellos empresarios que tomaron la iniciativa de aparecer y presentarse, llámese los que estaban detenidos y decidieron colaborar, o Calcaterra, que hoy apareció voluntariamente a declarar, supongo que ya sabiendo que iba a lograr esta posibilidad, pero digo, vale más este momento que los que puedan venir después. Los que están hacia atrás ya van quedando un poco en la cola en esta cuestión. Siempre vale más los primeros momentos. Y en este caso, por ejemplo, acá hay dos cosas. En el caso puntual de Calcaterra, creo que obtuvo la posibilidad de quedar en libertad porque él no había sido citado. A él no se le había dictado la detención, ni siquiera se lo había citado. Ahora, es extraño porque igualmente figura en los cuadernos. Bueno, posiblemente a lo mejor en una segunda oportunidad, porque tampoco el juez puede hacer todo de todas pique, las citaciones, ¿no? claro. Es imposible. Entonces quizás yo... Pero acá hay algo que me parece capital, que es la aparición del empresario en la causa. El empresario imputado, el empresario detenido. Sí. ¿Por qué? Porque, y lo estamos viendo, están surgiendo que se arrepienten. Yo no creo en un arrepentimiento genuino, vamos a decirlo realmente. Yo creo que lo podemos llamar un arrepentimiento jurídico para adecuarse a lo que dice la ley. Pero bueno, no me importa, porque nosotros ninguno es cura como para poderse a juzgar el alma del arrepentido, sino que estamos en derecho y si él cumple con la función que tiene que tener un arrepentido, que es darle información, y esa información sirve, bueno, pues tendrá el beneficio que la ley le da. Ahora, esto fue lo que posibilitó que el lavallato estallara. ¿Quién lo posibilitó? Los empresarios. Ahora, doctor, acá nos encontramos con una diferencia, y es que en la estrategia jurídica de la defensa, por lo menos, se están apuntando que en realidad no son arrepentidos, en segunda instancia pasarían a ser directamente víctimas. Porque si no hubo cohecho directamente es que le fueron pidiendo dinero, ahí nos corremos y ya la estrategia es totalmente distinta. Bueno, cuando nosotros encontramos la estrategia de los abogados, entre los que me incluye porque también me toca defender a veces o atacar, no podemos tomar en cuenta que esa estrategia sea lo que corresponda a derecho. Esta estrategia es lo que mejor le puede convenir al cliente, nada más que eso. Porque si escuchamos que dicen los funcionarios públicos, hablan de show mediático, hablan de que el juez lo persigue, que es siempre el mismo, etc. Bueno, y nada es así, lo recusan, nada es así. El juez es un juez que está actuando en forma independiente y así se demuestra. Y en este caso de los empresarios que pretendan pasar de cohecho, como bien lo explicaba la tablita, de cohecho a exacciones ilegales, no creo que sea la posibilidad. ¿Por qué? Porque aquí daban la coima. ¿Para qué? Para hacer negocios. Claro. Negocios de obra pública, además. Para hacer negocios, sí, claro, de obra pública o de lo que fuere. Ellos querían hacer negocio. Entonces, para hacer negocios, accedían a darle lo que le pedían o lo que ellos sugerían y demás. La exacción ilegal es para cuando la persona está impelida de conseguir algo. Por ejemplo, si un jubilado no le sale la jubilación y el directivo, el funcionario del ANSES
le pide plata y él está urgido por cobrar y le da plata, eso es una típica exacción ilegal. Claro. Porque ahí no lucra la persona, ahí está actuando sobre la necesidad. Acá no, acá eran negocios que querían hacer y entonces les convenía pagar porque a su vez ganaban más. Pero Así además no era, digamos, una vuelta que se explica muy bien en otras causas que ya están tomando curso en la justicia, que era, digamos, una vuelta, un retorno, como se le suele llamar, de los sobreprecios que se imponían en esas licitaciones que ganaban, porque ya sabían que las iba a ganar, las empresas que estaban arregladas con los funcionarios. Por supuesto, gran parte de ellos son sobreprecios. Y los que no lo sean es porque el negocio era suficientemente lucrativo como para poder agarrarlo y pagar la coima y ganar el resto, ¿no es cierto? Ahora pasamos a otro de los temas que tiene históricamente esas injusticias que figuran en el Código Penal. En cualquiera de los casos, por ejemplo, si el funcionario es condenado, primero las penas son bajísimas, pero bajísimas en cualquiera de los casos, tanto en cohecho como en exacciones. Muy bajas. En exacciones es peor todavía, porque es más baja por un delito que moralmente puede ser más grave todavía aprovecharse. Ahora, al funcionario le corresponde encima la inhabilitación, al empresario no. Es cierto, porque el empresario no existe la inhabilitación como empresario. Claro. O sea, las únicas inhabilitaciones que hay en el Código Penal es a los funcionarios públicos o a los que desempeñan una actividad que está reglamentada profesionalmente. Por ejemplo, un escribano, un abogado, un médico, un arquitecto, que en caso de tener una pena, pero el empresario o el comerciante no tiene una sanción puntual, por eso no recibe la inhabilitación. Pero de todas maneras, esto que dice usted respecto de las penas, absolutamente, son penas muy bajas. Por eso ahora la reforma que se está haciendo del Código Penal y que supongo que la conoceremos ya en breve, aunque ya hemos podido tener acceso a ella, aumenta todas estas penas porque realmente no eran asustar a nadie con penas bajas, claro, ¿no es cierto? Claro. El ministro de Justicia lo había anunciado para agosto. Para agosto, sí. Probablemente llegue en los próximos días. A propósito del tema Calcaterra, que lo venimos mencionando y porque fue además la sorpresa de esta mañana, verlo llegar a 10 minutos antes de que abrieran los tribunales, incluso en Comodoro Pi, hay una publicación que hizo la diputada Carrió respecto de esta situación, porque claro, todo el mundo se preguntaba qué va a pasar siendo Calcaterra el primo del presidente Mauricio Macri. Bueno, la diputada Carrió publicó a través de su red social Twitter lo siguiente, allí lo estamos viendo. Dice, lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al presidente se presentan en la justicia, no hay impunidad para nadie, este es el acuerdo para fundar Cambiemos que hicimos Mauricio Macri y yo. Y debajo continúa diciéndose el dolor que significa en lo personal para el presidente porque es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo. Le pregunto, doctor, Calcaterra, en este contexto y después del dolor que pueda superar el presidente, ¿es un problema o puede resultar finalmente una oportunidad para el presidente Macri? Yo creo que tendría que ser una oportunidad, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a una justicia inerte, una justicia que no funciona respecto del gobierno en el poder. Esta justicia, ¿en qué momento se desperezaba? Cuando el poder dejaba de ser actual y pasaban a ser ex. Entonces ahí se actuaba. Quiere decir que más allá, como decían, del dolor personal que puede ser un familiar, si se puede mostrar que en estos momentos no tiene beneficio una persona por más que tenga cercanía con el presidente o con los funcionarios, y yo creo que mejor que esto para el gobierno no hay, porque es mostrar un cambio realmente, que es lo que la gente quiere. La justicia está muy mal vista, es una de las instituciones peor vistas de la sociedad, y con razón. Y esto pasa por varias cosas. Esto pasa por los jueces federales que lamentablemente tienen que asumir ese rol de ineficacia, de tolerancia, de ser, no digo amanuenses de un régimen vigente, pero sí muy tolerantes con él. Y por otro lado, en una materia que hace a todo el mundo, que la gente la está padeciendo, como es la inseguridad, es de no tomar medidas con los delincuentes y permitir que estos vuelvan a delinquir de inmediato. Entonces, toda esta justicia lo que ha causado es que la gente la vea como algo que está
en contra de la sociedad, que no defiende a los integrantes, que no castiga a los corruptos. Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto va a cambiar, esta mirada, si los jueces realmente asumen otro rol. Yo sé que para muchos de estos jueces que están acostumbrados a recibir la directiva, ¿no?, de presidencia, encontrarse de buenas a primeras con que tienen que actuar sin que nadie los esté dirigiendo, a lo mejor los pone en una situación de no saber qué hacer. Pero bueno, queremos que los malos jueces desaparezcan. Hay jueces que están acusados de corrupción y sin embargo no los han echado. Entonces, ¿por qué no? Porque están fallando a su vez los organismos de contralor, los consejos de la magistratura. Primero, un dato para agregar en función de lo que preguntabas antes, y es que hasta el 2007, Franco Macri, como titular de IEXA, era uno de los principales negocios, era ser proveedor del Estado Nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner, y en 2007 se la vende a Calcaterra en medio del distanciamiento con su hijo, que no se quería hacer cargo de las empresas y todo eso, y Calcaterra termina aportando a la campaña presidencial de Cristina. Ahora, hasta Franco Macri dejó la dirección de IEXA y agarró el hijo. Hasta en IEXA hubo cambios de autoridades. Ahora, los jueces federales son los mismos de hace 20 años, a excepción de uno que se jubiló y un camarista que también se jubiló. ¿No sería hora de pensar si hay alguna forma de hacer una avanzada un poco más profunda sin que eso genere una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? Bueno, pensamos muchas veces que se iba a hacer. Prácticamente había un juez al que se lo iba a juzgar por su enriquecimiento ilícito y la sesión fracasó y no pudo hacerse. Entonces, ¿por qué pasa esto? Estas son las pequeñas cosas que realmente hacen ruido. ¿Por qué no se puede ir adelante con los jueces que realmente tienen un patrimonio que no pueden justificar o aquellos que están en una situación con sus causas? Porque cuando se hizo el otro día la auditoría a pedido de varias instituciones, del Colegio Público de la Ciudad, de Usina de Justicia, etc., se descubrió que las causas cajoneadas o paradas eran enormes. Entonces, todo esto no puede ser impune en un cuerpo judicial. Esto tiene que tener una sanción para el que no cumple con su deber. ¿Por qué no puede haber? ¿Por qué el médico es responsable por mala praxis y los jueces no? Y para colmo funciona el corporativismo, porque esto que les decía, que los consejos no lo pueden echar, esto es puro corporativismo. Hasta los abogados de la matrícula son pasibles de una sanción por mal ejercicio y los jueces. Obviamente. A propósito de cuestiones que tienen que ver justamente con tratar de justificar lo que se tiene y lo que no se tiene y algunas modificaciones que habría que hacer. El otro día hablábamos con algunos legisladores acerca del tema de los fueros. Quiero proponerle escuchar lo que decía hace un ratito nada más en un canal colega el senador Miguel Ángel Pichetto sobre la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Senado va a aprobar los allanamientos a las casas de Cristina Kirchner que pidió Bonadío. Es un tema que lo vamos a decidir mañana, va a haber una reunión de bloque y también de comisión. En lo personal yo tengo, frente a la medida, que es una medida de investigación de parte del magistrado, yo creo que hay que habilitar el allanamiento. Creo que la propia expresidenta debería decir acá está la llave. Está dentro del mecanismo de la ley que establece los fueros, que son fueros de inmunidad de arresto y de allanamiento, son los que tiene de protección. También creo que en el caso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y frente a un planteo de prisión preventiva, yo considero que no corresponde. Considero que la prisión preventiva es una pena anticipada. Considero que es un mecanismo que en el marco del Estado de Derecho es complicado. ¿Tienen alguna razón de ser estos allanamientos ahora, después del tiempo que pasó? No le veo. Lo que pasa es que también es cierto que si no los hiciera, la investigación podrían decirle que es incompleta. De todas maneras, me parece que es absolutamente irrisorio pensar en que se puede encontrar lo más mínimo después de tanto tiempo. De todas maneras, se estaba tratando el tema de los fueros, y el fuero es importante destacar cuando la Constitución pone el tema de los fueros, que es, dice, en primer término dice que no podrán ser atacados por las opiniones que viertan durante su mandato.
Y enseguidamente, en el artículo siguiente, dice que tendrán inmunidad de arresto, salvo que sean detenidos infraganti. La Constitución no hace exactamente la disquisición, pero todo induce a pensar que lo que tuvieron en vista los constitucionalistas fue lo que puede hacer el legislador, o sea, que Claro. no se lo pueda meter preso por algo que digan o que hagan para coartarle su función legislativa, pero algo que es un delito común, un delito previo, anterior a su función, y que además sea un delito de corrupción en detrimento del país, del Estado Nacional, creo que aunque no se pueda avanzar, hacer uso de esos fueros, y es de una vileza terrible realmente, ¿Y lo qué tengo que pasará? decir de esta manera. ¿Qué pasaría si algún juez dijera, bueno, mi interpretación, están para interpretar también, mi interpretación es distinta y detengo a esta persona? Bueno, Más allá de que se prende fuego el país, ¿no? Pero, sí, creo ¿qué pasaría legalmente? Creo que la Constitución permite esta disquisición que está haciendo Pichetto. Creo que la letra de la Constitución no hace distinción en ambas cosas. Entonces, en principio parecería, por lo menos, yo creo que cuando hay una disposición de este tipo, hay que ser lo más acorde al derecho constitucional, porque Claro. aunque no nos guste, si no respetamos las leyes, aunque sean injustas y demás, creo que tampoco podemos pedir que nos respeten las nuestras, las que nos benefician, ¿no? O sea, y reformar una Constitución es prácticamente imposible hoy en día, ¿no? Será tal vez alguna vez, pero siempre pensando eso, que los fueros no deben amparar a los corruptos, sino que son solamente para amparar a los que puedan hablar o decir o investigar y que no tengan una detención ilegal por esa razón, ¿no? Doctor Llorón, muchas gracias por haber venido, un placer. Gracias a ustedes.